Wi-Fi. ¿Por qué no me invitaron a la niña? Tal vez le arruinaron la chica de más. ¿Tienes video internet? Usted entiende que si aquí es público todo esto, Los más presionarán. Plástico, por eso debe estar.
Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al Diplomado de Alta Especialización, Colposcopía y Prevención del Cáncer del Cuello Uterino. La ponencia del día de hoy estará a cargo de la doctora Vania Carolina Huanca Alas. El módulo que se va a dar el día de hoy es colposcopía, procedimiento y estudio colposcópico. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados, a menos que la doctora solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números The en el... Bluetooth device is Por ready toda to consulta pair. que tengan, The los voy a Bluetooth responder a la device doctora is al connected finalizar la ponencia. successfully. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados, por favor. Doctora Vania, buenas noches. Le doy pase a su ponencia. Buenas noches, muy buenas noches o buenas tardes a todos los presentes desde donde nos escuchen. Vamos a iniciar con el módulo de colposcopía, procedimiento y estudio colposcópico, pidiéndole por favor, licenciada, que me haga anfitriona. Listo, doctora. A los dos usuarios, por favor, Bedevania o Anta, gracias. Estoy desde la compu y desde el cel. Ya, doctora, un ratito. Ya, doctora, puede iniciar con su ponencia. Empezamos, buenas noches. Sí, vamos a empezar con colposcopía y vamos a recordar un poco sobre la clase anterior que habíamos reconocido los elementos The normales, ¿no? Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Bueno, recordemos los elementos básicos que hemos aprendido en la clase pasada. Por mencionar la zona de transformación, el epitelio escamoso y el epitelio cilíndrico del ecto y el endocérvix, ¿entendido? Y vamos a empezar, ¿sí? Una vez realizada la toma del Papa Nicolau, ¿sí? Vamos a dar por entendido que las lesiones premalignas del cuello uterino son asintomáticas, ¿sí? Las lesiones, ¿por qué? Porque la mayoría, ¿sí? Son descubiertas mediante un cribado a mujeres sanas mediante la citología de Papa Nicolau cervical, ¿sí? Y a estas mujeres se les reevalúa, ¿sí? Si en esta citología presentan alguna anomalía, ¿sí? La vamos a dirigir hacia una colposcopía y eventualmente a una biopsia dirigida por colposcopía, ¿sí? Entonces, el primer paso, el Papa Nicolau; el segundo paso, la colposcopía; y el tercer paso, la biopsia dirigida, ¿sí? Y nos vamos a remontar un poco de historia, ¿sí? La citología cervical, ¿sí? El Papa Nicolau y Trout en 1943 emplearon esta técnica. ¿Y en qué consiste esta técnica, sí? La técnica del Papa Nicolau es el principal medio, sí, que todos los países han empleado en sus sistemas de salud público para el cribado del cáncer cérvico-uterino, ¿entendido?
Y vamos a recordar la clasificación que habíamos visto la semana pasada. Y el día de hoy vamos a hacer mención sobre todo a la clasificación de Bethesda. Ya habíamos visto que es el NIC 1, NIC 2, NIC 3. Y vamos a denominar NIC 1 a la displasia leve, NIC 2 a la displasia moderada y NIC 3 a la displasia grave, ¿no? Lesiones de bajo grado, NIC 1 y el condiloma. Lesiones de alto grado, NIC 2 y NIC 3, ¿sí? ¿Cómo van a leer ustedes un Papa Nicolau? ¿Sí? Como con la clasificación de Bethesda, ¿sí? Es así como les van a reportar el informe del Papa Nicolau, ¿sí? Fácil. Un informe con la clasificación de Bethesda reporta normal, clasificación ASCUS, lesión de bajo grado y una lesión de alto grado, ¿sí? Quiero que todos los oyentes seamos más prácticos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Por sus siglas en inglés, vamos a clasificar al sistema Bethesda en seis divisiones, ¿sí? Un ASCUS, ¿sí? Que son células escamosas atípicas de significado incierto, ¿sí? ASCH, células escamosas atípicas sugestivas de alto grado. AGC, células glandulares atípicas y lesiones intraepiteliales de bajo grado y de alto grado, ¿sí? Y el adenocarcinoma in situ. Lo principal que todos los oyentes, doctores y personal de salud tienen que entender, ¿sí? El único al que nosotros no vamos a realizar colposcopía es al que les voy señalando, es al ASCUS, ¿entendido? A las células escamosas atípicas de significado incierto, ¿sí? A este tipo de pacientes sí existe un flujograma de atención que se los voy a mostrar a continuación. En cambio, si les muestra, si reporta células escamosas atípicas sugestivas de alto grado, células glandulares atípicas y lesiones intraepiteliales, absolutamente todas estas lesiones se van a dirigir hacia una colposcopía. ¿Entendido? Una colposcopía con biopsia, sí, en células glandulares atípicas. Pero ¿qué vamos a hacer? Sí, ¿cuál es la conducta a tomar si nos reportan un ASCUS? Así que vamos a este flujograma de atención. Vamos a realizar una prueba de HPV, ¿sí? Que es nuestra próxima clase. Los métodos de diagnóstico de HPV, ¿sí? Realizamos una prueba de HPV y si esta prueba nos da negativa, ¿sí? Nosotros vamos a repetir citología y HPV a los 3 años, ¿ya? ¿Qué es lo que se llama el co-testing? El co-testing es citología más HPV, ¿entendido? Pero en mayores de 65 años, sí, una prueba de HPV negativa se repite cada año, ¿ya? Si les reportan ASCOS, la citología se repite cada año. Y si la prueba es positiva, sí, se realiza de todas maneras una colposcopía, ¿no? Entonces, si les reportan ASCUS, el primer paso es realizar una prueba de HPV, ¿ya? Si sale negativa, nosotros realizamos una citología más HPV a los 3 años, que es el denominado co-testing. Y si es mayor de 65 años, repetimos el año. Y si es positiva, va a una colposcopía, ¿entendido? Y si no tenemos los medios o nos encontramos en un hospital que no cuenta con esta prueba, sí, nosotros repetimos la citología al año, ¿entendido? La colposcopía, ¿sí? La colposcopía instaurada hacia 1925, ¿sí? ¿Qué pasa con la colposcopía? La colposcopía es el principal medio, ¿sí? De diagnóstico, ¿sí? La colposcopía es un principal medio de diagnóstico y en realidad es nuestro segundo escalón para definir las lesiones cervicales. La colposcopía que implica, ¿sí? La aplicación de ácido acético al 3 o al 5%, ¿sí? Hacia la zona de transformación, que ya la habíamos visto en la anterior clase. ¿Qué es lo que hace la colposcopía? ¿Sí? Identifica y confirma la presencia de lesiones premalignas, describe la topografía, la afectación ectocervical, endocervical o mixta, descarta una invasión y planifica el tratamiento de acuerdo a las características lesionales. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué va a reportar la colposcopía según la Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopía? ¿Sí? Esta es la última clasificación que les voy mostrando.
¿Qué tiene que hacer el colposcopista en general? ¿Sí? Una evaluación general, ¿sí? Hallazgos normales. Los hallazgos normales, que los vamos a ver a continuación, y los hallazgos anormales, sospecha de invasión y hallazgos varios. El día de hoy nos vamos a centrar en los hallazgos normales y los hallazgos anormales, ¿sí? La evaluación general es la que depende del observador, del colposcopista. El tamaño de la lesión, la dimensión de la lesión, ¿sí? La aparente profundidad de la lesión, ¿sí? Acá vemos una zona de transformación normal, ¿entendido? Es lo que nosotros, aplicando el colposcopio a 20 a 40 centímetros sin tocar el introito vaginal, ya aplicando 2 o 3 gotas de ácido acético, al 3 o al 5%, ¿sí? ¿Qué es lo normal? Esta imagen que van viendo ustedes no está aplicado acá el ácido acético, sino más bien es lo normal que podríamos ver, ¿no? La zona de transformación, ¿sí? En la unión escamo-columnar, acá lo que les voy señalando, ¿sí? La zona de transformación, que es lo que debería colorearse, ¿sí? Esta zona de transformación, zona de abundante recambio celular, zona donde el HPV produce alteraciones morfológicas, ¿entendido? Esto es lo normal que estamos viendo, esta zona de transformación, ¿sí? Eso es normal. ¿Y qué vemos en el hallazgo normal? No sé si alguien participa, quiere participar, y qué es la primera imagen que yo voy señalando. O yo voy a ir preguntando, ¿entendido? Adriana Carrero está presente. Ana Betancourt. Un ectopio. Bien. ¿Qué es la ectopia, doctora? En sí, esos son los cambios que va a tener el cuello del útero. Son alteraciones que tiene el cuello del útero. Bien. ¿Por qué podría considerarse normal? ¿Por qué es considerado un hallazgo normal? Simplemente es la eversión del epitelio cilíndrico y nada más, ¿sí? Es la eversión de este epitelio cilíndrico, ¿ya? Bueno, un hallazgo normal también, que no debe confundirse con patológico, sí, es un hallazgo posconización, ¿ya? ¿Qué es la metaplasia congénita? La metaplasia congénita simplemente es una zona de transformación que les voy señalando que ha invadido los fondos de saco, fondo de saco anterior y fondo de saco posterior. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos cuando encontramos una vaginosis, un flujo vaginal? Si no existe la emergencia de realizar el estudio, sí, vamos a tratar y vamos a diferir colposcopía. ¿Qué trato de decir? Que primero se trata la infección y posteriormente de 3 semanas a 15 semanas vamos a volver a realizar, la colposcopía en realidad, ¿no? Entonces primero se trata de infección si no es que exista una emergencia, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que pasa, sí? Las lesiones anormales, sí, para no hacerles llenar de mucha teoría, las lesiones anormales se dividen en 2 grados, ¿sí? Las lesiones de grado 1 y las lesiones de grado 2. Ya hemos visto las lesiones normales y ahora nos vamos a las lesiones anormales. Las lesiones anormales, perdón, ¿sí? De grado 1, ¿sí? Es decir, de menor grado, son lesiones acetoblancas, mosaico, puntillado, ¿sí? Y borde, ¿ya? Eso es lo que tenemos que saber. Fácil. Mosaico, puntillado, zona acetoblanca, ¿sí? Y vasos irregulares, ¿ya? 4 es lo que quiero que aprendan, que vamos a revisar imágenes y nos vamos a explayar en imágenes el día de hoy. Bueno, ¿qué es lo normal? Acá vemos un cuello sin preparación, es decir, un cuello que no ha sido aplicado con ácido acético. Después de la aplicación del ácido acético, que normalmente se absorbe en 40 segundos, ¿ya? ¿Y cuál es el mecanismo de acción? El ácido acético produce
una coagulación de las proteínas, ¿entendido? Y una deshidratación del epitelio tisular, ¿ok? Por eso es que la zona de transformación se va a ir coloreando blanco, ¿entendido? Se va a ir coloreando blanco. Eso es eso es un hallazgo anormal, ¿ya? Aquí vemos un cuello antes de la aplicación y después de la aplicación. ¿Qué quiere decir? Es un blanco tenue, si se dan cuenta. Es un blanco bajito, no es un blanco denso. Acá volvemos a ver. Y acá se nota claramente la zona de transformación que se las voy a ir dibujando. ¿Sí? La zona de transformación. Acá, lo que voy dibujando. Esta es la zona de transformación luego de la aplicación de ácido acético. ¿Entendido? Acá, esta zona blanca, que en realidad no se ve tan densa, ¿no? Y eso es lo que el colposcopista debe ir evaluando, que no sea una lesión densa, que no sea expandida a todo el cuello, ¿sí? Y que sobre todo sea periférica. Las lesiones centrales han sido estudiadas y tienen un mayor riesgo de ser un SIN 2 o un SIN 3, ¿sí? Eso tiene que ser evaluado de acuerdo al colposcopista. Bueno, seguimos viendo las lesiones acetoblancas. Volvemos a ver un cuello sin preparación y acá vemos un cuello con preparación. Y este cuello, si se dan cuenta, sí muestra una zona más densa. Acá está. Una zona más densa luego de la aplicación de ácido acético, ¿entendido? Eso es para que vayan reconociendo lo normal o lo anormal, pero lo básico, que es las zonas acetoblancas, que es el mayor hallazgo en colposcopía. Siguiente, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Vemos un cuello, luego de la aplicación de ácido acético, zonas acetoblancas. Bueno, ¿qué es lo que podría causar estas zonas acetoblancas? ¿Sí? Las causas, una metaplasia, la zona de transformación congénita, células morfológicamente alteradas por BPH, una neoplasia cervical intraepitelial, un adenocarcinoma y un CA escamoso, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que evaluar el colposcopista? ¿Sí? Y en esto hace mucha hincapié la Federación Internacional de Colposcopía y Patología Cervical. Nosotros debemos estar muy atentos a la intensidad de coloración blanca, ¿sí? A los márgenes, a la superficie, al patrón vascular, al tamaño y a la localización. ¿Entendido? Eso es muy importante. Que nos demos cuenta qué es lo que pasa. Un hallazgo anormal, grado 2, se los voy pintando en la imagen. Una zona acetoblanca de gran coloración, como menciona el libro, color concha, color nieve, ¿sí? Márgenes irregulares, ¿entendido? Una superficie extensa, ¿sí? Con patrón vascular por alrededor. En cambio, un grado 1 es una zona blanca, lo que les voy señalando, una zona blanca más tenue, una superficie más pequeña, ¿entendido? Eso es la zona acetoblanca, eso es lo básico. Siguiente, ¿cómo vamos a darnos cuenta si es un grado 1 o un grado 2? Acá. Blanco fino, ¿sí? Una zona tenue, un blanco bajito. Periférico, las lesiones periféricas, fíjense lo que voy pintando, las lesiones periféricas, es decir, alrededor del cuello, ¿sí? Tienen menos chance de malignidad. Bordes suaves y sobre todo que no se ven sobreelevados, ¿no? A diferencia, ¿sí? De un grado 2, ¿ya? Que es un blanco intenso. Ahí está un blanco intenso, nieve, ostra, central, no está periférico. Acá está el orificio cervical y acá.
Por acá la lesión es central, sí, un borde abrupto y pareciera que tiene una superficie sobrelevada con alta densidad, ¿no es cierto? A diferencia de un grado 1. Entonces ya vamos aprendiendo qué es el hallazgo anormal aceto blanco grado 1 y grado 2. Blanco fino, periférico, borde suave y no sobrelevado es un grado 1. Y un grado 2, un blanco intenso, central, borde abrupto y superficie sobrelevada, rugosa. Claro que también vamos a encontrar lesiones dicotómicas, es decir, algunas lesiones características que no son patognomónicas. Siguiente, aquí tienen un epitelio acetoblanco grado 1. La coloración no es densa, zona blanca tenue, ¿no? Fina, bordes finos. Acá vemos otro, bordes finos, lesiones en la periferia, no son centrales. Fácil de reconocer un epitelio acetoblanco grado 1. Un epitelio acetoblanco grado 2. ¿Cómo me puede describir, por favor, la participante Francis Arreaza, si está presente? Hola, sí, estoy presente. Bienvenida, doctora. ¿Desde Hola, dónde nos dice? Venezuela. Mucho gusto, doctora. ¿Nos puede Igual, describir por favor, el epitelio acetoblanco grado 2 que voy mostrando en la imagen? sí, ¿Cómo lo describiría? es un blanco intenso, Bien, de, central, de bien, bordes irregulares. Se bien, ve, se ve ligeramente sobrelevado, sobre todo en la parte superior. Y creo que engloba las 4 características. bien. Muchas gracias, doctor. Excelente. Siguiente, un epitelio acetoblanco grado 2 que normalmente, sí, son iodonegativas. No sé si alguien recuerda. Bien, tiene vascularización. Bien, la doctora Miriam Rojas. No sé si alguien nos puede recordar la prueba de Sile. Alguien que esté presente, por favor. ¿Cuándo consideramos negativa, positiva a la aplicación del Lugol? ¿Está por ahí Aida García? Luis Aguirre Yeren. Mónica Valencia. ¿Qué decía, profesora Aida García? ¿Cómo Bien, está? mucho gusto, doctora. Gracias. ¿Cómo ¿Desde está? dónde me llama? De Ecuador. ¿Cómo está, doctora? Doctora, Bien. ¿me puede recordar la prueba de Schiller? Yo soy enfermera obstétrica. Yo soy enfermera Súper. obstétrica. Bien, bien. La próxima que pregunte, por favor, se presenta al participante que vaya a emitir su comentario. Se presenta y desde dónde nos habla y sobre todo qué personal de salud es. Bueno, ¿alguien nos puede recordar, por favor, el test de Schiller, si alguien recuerda? Bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿entendido? Cuando en Cuando el apartados. yodo colorea las células sanas de un color normal. Bien, bueno, vamos a recordar, sí, cómo es un epitelio maduro, ¿ya? En la zona de transformación, sí, pueden existir células sanas y células infectadas por VPH, ¿sí? Las células sanas, ¿sí? Una célula sana capta el glucógeno del Lugol, ¿entendido? El glucógeno de la solución del Lugol. Por lo tanto, se va a teñir de color café, ¿ya? Tendría que teñirse de color café. Y eso significa que nuestro test es negativo, ¿entendido? Ustedes recuérdense que si nos sale positivo este test, está mal,
¿Ya? Es la parte que quiero que entiendan. Si el test de Schiller sale positivo, significa que hay alguna normalidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con un epitelio maduro? Reitero, un epitelio maduro tiene una célula sana, ¿sí? Que va a captar el glucógeno de la solución de Lugol, ¿entendido? Por lo tanto, como yo estoy captando el glucógeno, me voy a volver color café. Y en este caso, mi test es negativo. Pero si un epitelio es inmaduro, ¿sí? Las células infectadas por VPH sí están incapacitadas para captar glucógeno, ¿entendido? Están incapacitadas. Por lo tanto, no se van a colorear. ¿Por qué? Porque son inmaduras, es un epitelio inmaduro, un tejido incapacitado. Entonces, en este caso, mi test va a ser positivo, ¿sí? Bueno, entonces, normalmente, ¿sí? Las Disculpe, buenas noches. lesiones, buenas noches, ¿Cómo está, doctora? Adriana Carrero de Venezuela. mucho Eh, gusto, doctor. Hay algo que no sé si yo entendí mal, pero el fundamento en el test de Schiller es que las células sanas son ricas en glucógeno y por eso captan el yodo. Creo que entendí que es el glucógeno del yodo. Y bueno, tengo entendido que son las células sanas del cuello, son ricas en glucógeno y por eso captan de forma tan intensa el yodo. Y las células enfermas, pues son pobres en glucógeno y por eso no captan el yodo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, doctor, está en lo correcto. Ok, chévere, gracias. Bueno, entonces nuestros epitelios aceto blanco grado 2, ¿sí? Acá el que les voy señalando. Normalmente estas lesiones son yodo negativas. ¿Qué quiere decir? Que esta zona de transformación realmente no está coloreada. ¿Entendido? Siguiente. Vamos a hablar de los signos dicotómicos. ¿Ok? Vamos a hablar de los signos dicotómicos. El RAG sign, el signo del harapo. ¿Qué quiere decir? Es un epitelio de fácil desprendimiento. ¿Ya? Este es un epitelio de fácil desprendimiento por alguna manipulación. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Es un epitelio. Acá está. El signo del harapo. ¿Sí? O el right sign, el signo de la cresta o el signo de la montaña. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? No sé si pueden ver estos bordes realmente sobreelevados como montañas, signo de la cresta, ¿sí? Estos hallazgos, les voy a mostrar en un estudio realizado, ¿sí? Tienen una alta especificidad hacia un sin 2 más. ¿Qué quiero decir de sin 2? Cuando yo me refiero a sin 2 más para adelante, sin 2 más, trato de referirme a un sin 2 o un sin 3, ¿entendido? Entonces tenemos el signo del harapo, que es un epitelio de fácil desprendimiento, ¿sí? Y el signo de la cresta, ¿sí? Un epitelio con múltiples, pareciera montañas, crestas, ¿ya? De nuevo, acá les muestro otra imagen de signo del harapo y, y el signo de la cresta, ¿no? Acá nosotros lo vamos a ver. Circulación anómala, sí, vasos aberrantes, sobre todo presentes en un adenocarcinoma in situ, ¿ya? Bueno, ¿quién nos puede describir dónde se encuentra acá el signo de la cresta? Si puede activar su pizarra, por favor. Tania Baque Herrera. Úrsula. Luis Aguirre. Y Danis Velázquez.
Gloria Giraldo Grisales. Bueno, seguimos con los signos dicotómicos. El borde interno, ¿sí? El borde interno se refiere a que podemos tener en un estudio colposcópico diferentes grados de zonas acetoblancas. Por ejemplo, acá una más densa, más profunda, y acá tenemos una zona acetoblanca más tenue, ¿sí? Por lo tanto, existe un borde interno, es decir, que pareciera que hay una división, ¿no? Una división entre estos dos hallazgos. Acá marcamos, pareciera que de fondo está la lesión tenue. Y sobrepuesta a esta, sí, una lesión más densa. Entonces, blanco sobre blanco, diferentes matices de blanco. A eso nos referimos con el borde interno. Podría estar presente, sí, en un BIC 1 y en un BIC 3. Bueno, aquí les presento un estudio realizado en 335 mujeres, ¿sí? En el cual nos indica, ¿sí? Que el signo de la cresta, del borde interno y el signo del harapo, ¿sí? Tiene una especificidad del 93%, ¿ya? ¿Qué trato de decir? Que si nosotros encontramos o sabemos reconocerlos en colposcopía, ¿sí? Debemos estar seguros que estamos frente a un más, ¿entendido? ¿Y qué trata de decir a partir de este estudio? Que son signos patognomónicos, objetivos. Si están presentes, son fáciles de entenderlos, ¿sí? Fáciles de visualizarlos y fáciles de aprenderlos. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta estos signos dicotómicos. Con un 93% de especificidad, que trata de decir que si nosotros los hallamos, sí, estamos frente a más, ¿entendido? Bien, el tamaño de la lesión, ¿sí? El tamaño de la lesión es muy importante. ¿Quién puede decirme cómo se llama la primera imagen? ¿Cómo me puede describir la primera imagen que voy mostrando? Por favor, les voy a pedir su participación. Irene Cruz, la doctora Irene Cruz. Kevin Calderón. La doctora Marisol Padilla. Bueno, ¿quién quiere participar? Bueno, la lesión de la imagen 1 sí corresponde a un NIC 1. ¿Qué es el hallazgo acá? El borde, ¿entendido? Este borde. Vemos una zona acetoblanca, todo lo que les voy pintando, una zona acetoblanca tenue y pareciera acá sobrepuesta otra zona acetoblanca, ¿no? Ahí está el borde interno, ¿sí? ¿Y qué vemos acá? Lo propio, ¿sí? Esta es una lesión acetoblanca grado 2. ¿Por qué? Densa, sobrepuesta, central, ¿entendido? ¿Y qué nos informa, qué reporta la Federación Internacional de Colposcopía? Reporta que si el 75% de la zona de transformación está ocupada, ¿sí?
¿sí? Está ocupada el 75% o más de la extensión de la lesión hacia la zona de transformación, ¿sí? Tiene 4 veces más probabilidad de ser una lesión de alto grado. Repito, una extensión mayor. Repito, una extensión mayor al 75% de la lesión en zona de transformación, ¿sí? Tiene 4 veces más probabilidad de ser una lesión de alto grado. ¿Entendido? Siguiente. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Entonces ya tenemos la extensión. La localización, ¿sí? La localización en la zona de transformación. Si tenemos nosotros una lesión central, ¿sí? Acá es una lesión central y esta de acá es una lesión periférica, ¿no? Es una lesión periférica. La lesión central, sí, es 9 veces más probable de ser una lesión de alto grado que una lesión periférica, ¿sí? Por eso acá nos menciona un odds ratio de 8.6. ¿Qué trata de decir esto? Que una lesión central tiene 9 veces más probabilidad de ser una lesión de alto grado que una lesión periférica. Y una lesión periférica no tiene tanta probabilidad de ser una lesión de alto grado. Entonces tenemos la extensión y la localización. Siguiente. ¿Cuál es el riesgo nosotros de tener un NIC en función a la citología, la prueba de HPV y la colposcopía? ¿Sí? Nosotros tenemos bajo riesgo cuando tenemos en las pruebas de HPV 16 y 18 negativo, que es nuestra próxima clase, y una colposcopía normal, ¿sí? Nosotras las mujeres tenemos un alto riesgo cuando una citología anormal asociada a un HPV 16 y 18 positivo, asociada a colposcopía con cambios grado 2, que ya sabemos cómo son los cambios grado 2, ¿sí? ¿Qué es según esto, se los informo según las guías de colposcopía, los estándares de calidad? Siguiente, acá les presento una paciente de 37 años de edad, ¿sí? Con una persistencia de HPV de 16 y 18. Se realiza una citología a los 3 años de haber realizado la primera, ¿sí? ¿Y qué pasa en la colposcopía? ¿Qué se ve? Un grado 1 de metaplasia, es decir, una lesión, una zona acetoblanca tenue, no tiene lesiones acetoblancas densas, ¿no? Ese es un grado 1, ¿ya? Bordes finos. ¿Qué es lo que pasa con el patrón vascular? ¿Sí? El patrón vascular en mosaico son neovascularización. El patrón vascular, acá se los voy a dibujar, va a ir invadiendo el epitelio, ¿sí? De esta manera que les voy dibujando, va a ir invadiendo. Y se va a ver principalmente de dos formas, los vasos, la neocirculación. Uno, que va a formar, como les voy dibujando en la imagen, celdas, ¿ya? A eso nosotros le vamos a denominar mosaico, ¿ya? La neovascularización que invade el epitelio y se toma la forma de celdas, la vamos a denominar mosaico. Pero si esta neovascularización invade el epitelio y no forma celdas, es decir, simple y sencillamente se ven como puntos, lo vamos a llamar puntillado, ¿entendido? Siguiente. El patrón vascular debe estar en el epitelio acetoblanco.
¿Qué trato de decir? Que todas las lesiones que voy a empezar a hablar a partir de este momento, patrón vascular, mosaico, puntillado y mixto, se deben presentar solo ante la existencia de un epitelio acetoblanco, es decir, tengo el epitelio acetoblanco y tengo los siguientes patrones anormales. No existen los patrones de mosaico puntillado sin epitelio acetoblanco. ¿Entendido? ¿Qué vemos? Un patrón vascular en el epitelio acetoblanco. Normalmente, estas zonas, ya les había mencionado, son iodonegativas. Acá un patrón vascular para empezar, puntillado y para terminar en zona de mosaico. Pueden estar presentes ambas lesiones. Colposcopía. Eso me digo. Siguiente, ¿sí? Siguiente. Una paciente gestante de 31 años de edad, ¿sí? Gestante de 12 semanas. ¿Qué es lo que hacen ustedes en las gestantes? No sé si tienen alguna idea de cómo proceder ante una paciente gestante. ¿Se realiza o no se realiza colposcopía? Es el cuello. Puede... Qué asco, ¿verdad? Qué hermoso. Qué hermoso. Que están viendo allá, quebradas de piel y todo, y bien, qué bonito, y yo, Hermoso, Lilita. Mucho. Buenas noches, doctor Cristian. ¿Qué vas a hacer de juegos? pues ya estaba recogiendo ahorita para ya poner Lili, porque te dijiste quebrar que era las uñas envuelto. Yo traje los chocolates ahí, sin envolver. pues sí, ya Vaya bueno, madre. va a ponerle dos ahí. Bueno, acá Adriana Carrero dice que sí puede hacerse colposcopía Ajá, en una ya, gestante. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Pero digo que no sabía que había que traerlo envuelto y de haber sabido lo hiciéramos para una papelería. ¿Decía envuelto? Pero eso sí, sí, envuelto. Diomedes de Gracia. No lee. Sí, sí puede hacerse Pongan las pestañas. colposcopía en una gestante. Diomedes de Gracia de Bien, Panamá. bien, Diomedes. Sí puede hacerse en una gestante, sí puede realizarse la colposcopía en una gestante, o también puede derivarse hacia las 6 semanas, 6 meses posparto, ¿no? Pero principalmente está indicada la realización de colposcopía en una gestante. ¿Quién puede describirme, por favor, la imagen que está en pantalla? Almiro, si se encuentra presente. Cintia. Irene Cruz. ¿Qué es punteado? ¿Qué es mosaico? ¿Y qué es cresta? ¿Y a qué vamos a llamar mosaico umbilicado? Karina Esteves Choque. Jacinta Espinosa. ¿Alguien que quiera participar, por favor? Buenas noches, doctora. Buenas Doctora, noches. doctora Irene Cruz de Nicaragua. Mucho gusto. Bueno, la verdad, el punteado lo vamos a observar, un punteado fino. Bien, El mosaico, bien, bueno, el punteado fino es propio de las lesiones grado 1. El bien, mosaico fino también es de la grado 1. No estoy familiarizada con el término umbilicado. bien. En las embarazadas, normalmente, pues también vamos a encontrar patrones normales como deciduosis, y ya bien lo decían antes, ectropio. Bien, bien, doctora Irene Cruz. ¿Y la cresta? ¿Qué es la cresta? Ahí se la debo, no recuerdo. Bien, lo habíamos mencionado en la clase. ¿Quién puede decirme qué es la cresta? Gracias, doctora. No la creo. ¿Qué es el signo de la cresta? ¿A qué se debe? A ver, sí, sí.
Héctor Aló, Jaramillo. buenas noches. No tiene que ver con las criptas glandulares, el signo de la cresta. Buenas noches. Bueno, ¿quién puede responderme? El signo de la cresta. Tienen sus micrófonos abiertos para Buenas poder... noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Bien. noches. Buenas noches. Adelante. No sé. Es la doctora Mena Fiore de aquí de Venezuela. ¿Cómo Quería está, hacer doctor? una acotación, doctora. Muy bien. ¿Me Bien. escuchan? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, por ejemplo, es algo bien importante que nosotros podamos entender por qué las alteraciones vasculares, ¿no? El por qué. Es la misma irrigación de las capas del mismo epitelio, ¿no? Con puntillados es más superficial, mosaico es más profundo y la cresta no es más que la misma propiedad que tiene el virus del papiloma humano de hacer que el epitelio se vaya creciendo. Entonces, habíamos hablado ahorita de que la cresta y el harapo eran signos patognomónicos de que las lesiones son hay una de cáncer invasor y el otro de alteraciones ya más fuertes, pues más. Pero o sea, por lo menos en la colposcopía nosotros deberíamos entender por qué de cada cosa, por ejemplo. Es lo que quiero decir. Bien. Bien, bien. Entonces el right sign o signo de la cresta sí es un epitelio aceto blanco, denso, sobreelevado en forma de cresta o en forma de montaña. Sí, el signo de la cresta altamente específico para un SIN2 más y ha sido sobre todo asociado al HPV 16 y sobre todo en mujeres jóvenes. ¿Sí? ¿Por qué no Sí. realizamos nosotros en menores de 21 años? Si alguien puede acotar. ¿Por qué estos estudios? Papa Nicolau, obviamente el estudio está indicado en mujeres que han iniciado su vida sexual, pero ¿por qué la colposcopía en pacientes menores de 21 años? Sí, los lineamientos en Europa son distintos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo se debería iniciar, sí, el cribado citológico? ¿Quién puede acotar un poco? 21 años. Cribado citológico, 21 años. Bien, bien. ¿Por qué cree usted? ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, los principales argumentos para iniciar nosotros un cribado Los después de los 21 años. 21. Bien, ¿por qué? ¿Por qué los 21 años? 21 años. Esto está bueno, el cribado. Bien. O Bueno, sea, los principales. disculpe. Adelante, Disculpe. doctora. Buenas noches. Sí, vayan participando. Bueno, en mi país, en Nicaragua, nosotros lo hacemos a toda paciente que haya iniciado vida sexual Claro activa. que sí, así debe ser. Así. Bien. Entonces, pues, con especial énfasis entre los 25 y los 40 años. Pero toda mujer que haya iniciado vida sexual activa se le tiene que hacer su citología. Bien, una citología anual a todas las mujeres con actividad sexual. No. Bueno, les voy a comentar algo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Hay principales argumentos que nos indican iniciar el cribado después de los 21 años, pero ¿por qué? Uno, según estudios, el cáncer de cervix es excepcional en adolescentes y antes de los 21 años, ¿sí? El cribado, sí, en esta población no ha demostrado reducir la incidencia de cáncer, ¿no? En pacientes menores de 21 años no hay una disminución de cáncer. ¿Por qué? Porque no hay datos reportados. Es muy excepcional, ¿sí? La Sí, pero evaluación... es la de muerte. Bien, ¿sí? Tratamientos innecesarios de lesiones, ¿sí? Que tienen una alta probabilidad de regresión, que habíamos hablado acerca de la regresión de las lesiones, ¿sí? Nosotros podríamos llevar a un sobretratamiento, ¿sí? ¿Qué pasa? Y ocasionalmente a problemas reproductivos.
¿sí? Y la mejor forma de prevención en la adolescencia, sí, es la administración de vacunas, ¿ok? La vacuna. Es por eso, sí, que con todos estos argumentos, sí, en países de Europa recomiendan iniciar el cribado de los 25 hacia los 30 años, ¿ya? En América, igualmente, cada mujer debe Hay en la iniciar cocina, ¿está cuántas veces? ¿Cuál es el mío? No, se ha ido arriba. No, el único. Eva. Voy a apagar el micrófono. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Siguiente. Este mosaico grado 2, el mosaico grado 1 y el mosaico grado 2. El mosaico grado 2, podemos ver en la imagen, lesiones acetoblanca densas, ¿sí? Losetas de distinto tamaño, más distancias. Voy a ir dibujando entre estas losetas separadas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Estas son las losetas o celdas. Les voy dibujando. Y si se dan cuenta, entre una y otra loseta existe cierta distancia. Loseta 1, loseta 2, acá tenemos otra loseta y son losetas separadas, tienen bordes definidos, ¿sí? Y vemos un mayor tamaño de los vasos, ¿sí? Este es un mosaico grado 2. Lesiones acetoblancas densas, de distinto tamaño, algunas pequeñas y otras más grandes, separadas de bordes definidos con amplia distancia entre losetas, ¿sí? Con un tamaño de vaso, con un mayor tamaño de los vasos. Este es un mosaico grado 2, ¿ya? ¿Quién puede describirme, por favor, el mosaico que voy mostrando en la pantalla? ¿Quién quiere participar? Kelvin, Adriana Buenas, Carrero. Hola, Kelvin. ¿Se presenta, por favor? hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Kelvin de acá de Venezuela. Mucho gusto. Como podemos observar, mucho gusto, doctora. Como podemos observar, es un mosaico, como estaba explicando, con respecto a las celdas, que es un grado 2. Bien, porque ahí está su trampita. ¿Puede leer, por favor? Vamos a ver, ya va. Tiene su pizarra, Ok, ya mira. que lo vamos mostrando en la foto. Acetato denso, loseta de distinto tamaño, más distante Bien, entre losetas, mayor tamaño de los vasos. bien, ese es un mosaico grado 2. Siguiente. Gracias. Un mosaico grado 1, sí notan la diferencia, ¿no? Mosaico grado 2 y este es un mosaico grado 1. Sí, lesiones acetoblancas suaves, las losetas son uniformes, del mismo tamaño, pegadas, finas, no existe gran distancia entre ellas, ¿ya? ¿Quién puede describirme, por favor, la lesión de mosaico grado 1? Irene Cruz. ¿Alguien que quiera participar, por favor? ¿Alguien que quiera participar? Sergio, ¿está por ahí? La lesión. O en el chat igual, en el chat igual. Muy bien, Hola, buenas Sergio. noches. Buenas noches. Preséntese, por favor. Soy Jacinta Espinosa de Ecuador. Bien, Está Jacinta. está clara la diferencia entre mosaico grado 2, en la cual las losetas están más grandes. En el mosaico grado 1 tenemos
las losetas muy uniformes, muy pegaditas y los vasos se ven muy finos. Sí. Bien, bien, muchas Y el gracias. aceto blanco suave. Bien, Bueno, buenas noches. buenas noches. ¿Con quién tenemos Ajá. el gusto? Menafiore, Venezuela. Adelante. Podríamos observar en labio anterior, hora 12, una mosaico regular, porque todos son del Bien, mismo tamaño y el patrón es fino. Y se agrupan, se puede decir que el mosaico es regular por eso, porque todas son del mismo tamaño y se agrupan en un sitio determinado, todas son del mismo tamaño. No hay una más grande ni una más pequeña. Igual también podríamos decir cuando hablamos de puntillado regular e irregular. Es lo que más o menos, es lo que así conocía yo la parte colposcópica. No sé si eso se mantiene. Ahora 12. excelente. Cuando nosotros encontramos mosaico y puntillado, ¿qué podríamos llamarle a eso? ¿Alguien sabe? Mosaico y puntillado en una misma imagen. En una misma imagen, sí. Bueno, que está ¿Cómo? afectada varias zonas, o sea, por capas. Una es más profunda que la otra. La primera sería una lesión grado más leve que la otra. No sé si podríamos decir grado 1 y grado 2. Y Bien, también vemos doctora. allí cresta, o sea, esto vemos alteraciones distintas. También vemos cresta, ahora 3, ahora 2. Bien, Buenas noches. excelente. Buenas Bueno, noches. el mosaico y el puntilleo fino es propio de una lesión grado 1. El mosaico grueso y puntilleo grueso es propio de una lesión 2 o 3. Grado 1, 2. Bien. Bien, Ana Betancourt nos dice en el chat que si encontramos mosaico y puntillado en una misma imagen, llamamos mixto, sí, pueden ser llamados mixto y también puede ser llamado mosaico umbilical, ya, así lo van a encontrar en otras literaturas. Con respecto a qué debemos un grado 1, Buenas noches. ¿dónde? Ay, no sé. Adelante. Bien, ¿quién puede describir esta imagen, por favor? ¿Alguien que pueda describir esta imagen de punteada? Bueno, acá vemos un punteado grado 2, ¿sí? Que son puntos de diferente tamaño, ¿sí? Puntos de tamaño más grande, puntos de tamaño más pequeño, puntos de tamaño grande, puntos de tamaño pequeño, dispersas, ¿sí? Dispersas en toda la zona de transformación. Y acá podemos ver otra forma, si se dan cuenta, miren, como una larvita, ¿sí? Esta es otra lesión, ¿ya? Este es un punteado grado 2, a diferencia de un punteado grado 1, ¿sí? Un punteado grado 1, acá de nuevo, un punteado grado 2, puntos de diferente tamaño, ¿sí? Existen crestas, ¿sí? Y zonas acetoblancas densas, ¿no? Ahí se puede ver claramente. Y un punteado fino, un punteado grado 1. Mira la diferencia entre un punteado grado 2 y un punteado fino grado 1, ¿sí? Una lesión acetoblanca tenue, suave, de superficie lisa, no hay signo de desprendimiento, no existen bordes sobrelevados, no hay signo de cresta, ¿sí? El tamaño de los puntos pequeños. A diferencia de un punteado grado 2, acá vemos unos puntos de diferente tamaño, crestas, ¿sí? Las crestas acá están bien marcadas, crestas bien marcadas, puntos a distinta distancia, irregulares, ¿sí? Con una captación
color blanca intensa. Un punteado fino, ¿sí? La zona Z blanca tenue, lisa, ¿sí? ¿Quién puede escribir lo que viene acá, por favor, antes de culminar? ¿Ya? ¿Quién puede ver? Miriam Rojas, ¿está presente? Aló, Miriam buenas Rojas. noches. Aló, Hola, ¿nos buenas puede noches. escribir lo que vemos? Ya, es una lesión amplia, eh, Bien, es, es una lesión acetoblanca gruesa, bueno, densa, bordes irregulares, evidenciamos mosaico, mosaicos, vasos, punteado punteado fino. Y la bien. lesión es periférica, es central y periférica, o sea, es bilateral. Ujú, básicamente eso. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Sí? Doctores, todo el personal de salud. Nos vemos la próxima clase, ¿sí? Con la conducta a tomar con todas estas lesiones, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento de estas lesiones? Y cada lesión, el por qué y qué vamos a hacer con cada una de estas lesiones. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a continuar con la Sí, clase el próximo sábado, ¿entendimos? doctora, discúlpeme. Es la doctora Mena Fiore de aquí de Venezuela. Llama la atención el labio posterior, hora 6 a Adelante, 3. doctora. ¿Escucha? Sí, adelante. Aló. Ajá. O Pueden sea, decir. llama la atención que ese mosaico en la parte inferior, hay que tomar mucho en cuenta de que la parte inferior, labio posterior, hora 3 a 6, se ven como lagunas. O sea, que son fácilmente, quizás es un mosaico bañado en sangre, pero hay que ser Bien. muy cuidadoso en eso, porque ya tendríamos las otras lesiones vasculares como laguna y lagos. Ya eso no se utiliza. Aló. Buenas noches. Continúe, doctora, por favor. Lo que pasa es que el internet está un poco mal aquí. O sea, que llama la Bien. atención que si bien en el labio anterior hay una zona extensa, blanca, densa, ¿ok? La zona posterior hay un mosaico irregular y está bañado en sangre, pero también se aprecia como lagunas y lagos. Exactamente. Bien. Muy bien. Respecto a la nomenclatura, sí, a cómo vamos a hacer el informe, cómo vamos a redactar el informe colposcópico y la lectura del mismo, sí, nos vemos la próxima clase, entendido el porqué de las lesiones. Y cada lesión, ¿a qué clasificación corresponde? Un NIC 1, un NIC 2, un NIC 3 y el tratamiento, ¿entendido? Entiendo. Bien, ¿tiene alguien alguna pregunta antes de concluir? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Un comentario, doctora. Por ejemplo, ¿hasta qué punto nosotros los médicos escuchan? Buenas. Adelante. Ajá. ¿Hasta qué punto nosotros los médicos podríamos tener una inherencia de punto de vista en estos casos que nosotros hacemos colposcopía, está totalmente alterada y el citopatólogo dice que no hay nada? ¿Qué podríamos hacer en este caso? Buenas. No sé. ¿Me escucha? ¿Aló? Escuche.
No escucho. Ah, Hola, buenas noches, perdón, mi internet. Bueno, en este caso el tratamiento, el diagnóstico definitivo es redactado mediante un informe de biopsia. ok. Eso, doctora. Doctora, una pregunta. ¿Aló? ¿Aló? Continúe, por favor, continúe, doctora, adelante. Si por fuerza mayor a una paciente le tengo que hacer su colposcopía y ella está con un proceso de una vulvovaginitis, una cándida, ¿en cuánto podría variar mi resultado si le hago estando en una infección la paciente? No se debería. ¿Aló? Nos informan las guías si realmente es una emergencia realizar el estudio, tienen que realizarlo, pero lo recomendable es primero tratar la infección y diferimos la colposcopía. Si existe un grado de inflamación, va a existir un grado de inflamación y por tanto podría darnos un falso positivo, ¿no? Recordemos nosotros que la colposcopía sí tiene una alta especificidad. ¿Qué trato de decir? Que raramente nos va a dar falsos positivos, ¿ya? Raramente una colposcopía nos va a dar falsos positivos. La cantidad, ¿no? 25. Ya pues sería 1, pues la escala sería 0, 7, 18, 15 y 4. ¿Está aclarado, doctora? Eso, ¿no? 44, Y voy a apagar los 1,7. Vamos. Con respecto a la que pregunta en el chat, con respecto a la doctora que pregunta en el chat si mi clase será grabada, esto asumo que ustedes tienen un grupo de WhatsApp, entonces por ahí vayan preguntando o pidiendo la clase grabada, ¿entendido? A su coordinador. Bueno, doctores, a todo el personal de salud, muchas gracias por escucharme. La próxima clase continuamos con las lesiones, el porqué de las lesiones y la conducta a seguir, ¿entendido? Pero no estés Muchas gracias molestando, a niña, todos. por favor, ya te... Preparen la clase, ¿ya? ¿Están de acuerdo? ¿O quieren proseguir? ¿Por qué entraste a mi cuarto? Sí. Permiso, que pasen una bonita noche desde donde me escuchen. Ok. Que La pase también, grabación, doctora. la Queremos la grabación grabación. es con su coordinadora, por favor. Asumo Ok, gracias. sí, pregunten, asumo que tienen un grupo de WhatsApp, ¿no? Pregunten ahí, por favor. Buenas noches. Ajá,